pastor, nada me falta. En sus verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce y me infunde nuevas fuerzas, me da paz. En sus sendas de justicia estoy confiada. Él es fiel a su palabra y su verdad. Y aunque pase por el valle más oscuro, ya no temo porque siempre cerca está, siempre cerca está. Has llenado tú mi copa a rebosar. De una cosa en esta vida hay certeza, que contigo para siempre de habitar, siempre cerca estás. Siempre cerca estás. Cerca estás, no me dejarás, siempre cerca estás, Jesús. Me has sentado a la mesa de la gracia, mis angustias callan al oír tu voz. De tu amor y tu bondad yo soy cautivo. Tengo todo lo que anhelo en ti, Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué alegría, qué gozo poder compartir otra vez la palabra de Dios, de un Dios bueno, que fortalece en el día de la angustia y siempre conoce a aquellos que en Él confían. Te invito al Evangelio según San Juan, el capítulo 3. Y vamos a leer del verso 1 hasta el 15. Si tú recuerdas, en el último mensaje hablamos del encuentro con Natanael y cómo Jesús le profetizó a Natanael que caminando con él entrarían en una nueva era del reino, con un cielo abierto, con ángeles que subían y descendían sobre Jesucristo, que sería el centro de todo. Y aquí Jesús ya ha desarrollado su ministerio. Estamos en un ministerio donde Él predica multitudes le buscan. Jerusalén misma está conmocionada por la venida del humilde carpintero de Nazaret, este profeta, y el liderazgo quiere conocerlo. Y aquí encontramos a Nicodemo. Vamos a leer, dice así. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravillas de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios bendiga su palabra. Oh Padre amado, abre nuestros ojos. Nosotros también en este día queremos ver el reino, queremos entrar en el reino, queremos vivir en el reino con el poder que tú has dispuesto para aquellos que caminan contigo. Señor, pon en nosotros un corazón buscador como el de Nicodemo. Ayúdanos a reconocer nuestra necesidad espiritual y ayúdanos a acercarnos a ti con sinceridad, con la convicción de que tú estás aquí, deseas bendecirnos y deseas revelarte a ti mismo en nuestras vidas y en nuestras circunstancias. Te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Rey Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. En una ocasión una mamá había ido de compras y había llevado a sus pequeños niños, y en un breve descuido de unos meros segundos, mientras ella miraba una falda, una chaqueta, no recuerdo quién me dijo que había sido, uno de sus niños de pronto se desató de ella, y cuando ella miró a verlo ya no estaba. Por supuesto, ella empezó a buscarlo por todos lados y estaba desesperada, entró en pánico, en desesperación, habló a las personas que estaban por allí, todos empezaron a buscar, pero después de unos minutos de intensa búsqueda se escuchó una persona que hablaba por el micrófono altoparlante y decía, tenemos un niño con nosotros, está buscando a su mamá. Si usted es la mamá, por favor acérquese al mostrador o a la encimera donde él está. Y la mamá, por supuesto, fue hasta allí y exactamente era su niño. Y cuando ella se acercó al mostrador, todo nerviosa, quizás sufriendo un poquito la situación era embarazosa, se le perdió el niño, sintiéndose hasta culpable. De pronto llega y el niño estaba feliz sentado sobre la encimera hablando con la señora que estaba riendo. Y cuando él le vio, gritó, mamá, mamá, y saltó y se corrió a sus brazos. Y la mamá le dijo, disculpe, lo tenía a un lado y de pronto se me desapareció. La señora, no se preocupe, si él vino aquí y dijo, por favor, mi mamá se perdió, ayúdeme a encontrarla. Para él, ella era la que estaba perdida, él estaba bien. Pero el punto es esto, muchas veces nosotros perdemos cosas que son bien valiosas. Y lo que se pierde se busca. Hay cosas que nosotros buscamos porque están perdidas, pero hay otras que buscamos porque nunca las hemos tenido y siempre hemos deseado tenerlas. Personas que nunca han conocido la felicidad la buscan. Personas que quizás nunca han conocido el verdadero amor porque no lo han encontrado en su familia, también lo buscan desesperadamente. Otros buscan no solamente la paz o la felicidad o el amor, buscan la amistad, todo aquello que quizás no han tenido. Pero en medio de toda esa búsqueda es importante que nosotros recordemos que cuando nosotros estamos buscando no hay nada más importante que buscar a Dios. Porque cuando tú buscas a Dios y lo encuentras todo lo que necesitas. Y aquí encontramos un hombre que estaba precisamente en esa búsqueda. Su nombre es Nicodemo. Se nos dice que era uno de los principales entre los judíos. Se nos dice también que era miembro de la secta farisea, lo que nos dice inmediatamente que era un hombre de estricto código moral, que practicaba una religión de todo corazón, una religión que era muy, muy rigurosa. Era un hombre sincero y él quería encontrar a Dios. De manera que él viene a ver a Jesús de noche. Algunos dicen, bueno, vino de noche porque no quería que nadie lo supiera, pero lo más probable es que sencillamente era la hora oportuna para hablar con Jesús en una cita privada. Los días de Jesús en estos momentos están bien ocupados. El gentío lo busca por todas partes, grandes multitudes vienen a él. Él está constantemente enseñando, predicando, haciendo milagros, atendiendo a multitudes de personas, tiene a sus discípulos. En otras palabras, quizá las noches cuando la gente se iba a sus casas,
y en la penumbra y en el ocaso es que él tenía la oportunidad de hablar con aquellas personas que se acercaban a él porque querían o tenían cosas que hablar con él de una manera más privada. Es posible que ese haya sido el caso de Nicodemo y vino en la noche y quizás no podía esperar un día más, pero hay una urgencia en él. Nicodemo busca a Jesús porque aunque a los ojos del mundo él es una persona que tiene todas las respuestas, él está en esa situación incómoda de ver que todo el mundo piensa que él no necesita nada, pero nadie conoce las necesidades más profundas de su corazón. Él sería como un doctor que es especialista, la autoridad máxima en su disciplina, y de pronto él sufre el mal que supuestamente él conoce mejor que nadie. ¿A qué doctor va él? ¿A quién iría? Seguramente que él haría el peor paciente de todos, ¿no es cierto? Ellos piensan que él tiene todas las soluciones, pero ahora que está en su propia carne experimentando este dolor, sencillamente él no sabe a quién ir y busca a Jesús porque piensa que Jesús es el único que puede contestar la incógnita que está en su corazón. Él desea ver el reino de Dios, él desea entrar al reino de Dios. Acuérdate, estamos viviendo en esta etapa en que se narra este pasaje en una era muy especial donde el pueblo judío está a la expectativa de la revelación de su Mesías. Ellos están esperando al Mesías porque el Mesías sería el rey que los liberaría y les volvería a colocar en el sitial de honor del mundo. Le quitaría las botas romanas, las sandalias romanas de sus cuellos, la opresión romana, y les volvería a restaurar en una teocracia donde ellos volverían a caminar con Dios en el esplendor de su reino. Ellos sabían lo que decía, por ejemplo, Daniel 2:44. Y en los días de aquellos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que nunca jamás será destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ese era el reino que los judíos esperaban. Y según las profecías del mismo Daniel, era inminente. Se había cumplido cronológicamente la fecha en que el Mesías debería aparecer. Por lo tanto, ellos lo esperan y lo buscan, y todo lo que brilla, ellos corren allá al fulgor de la luz que sea, para ver si eso no es el rey que se espera. Pero lamentablemente él no sabe si Jesús es el rey. Y él no sabe cómo acercarse. Así que él busca esta cita privada en la noche para tratar de conocer a Jesús. Él tiene una profunda necesidad que él mismo no se puede explicar y que nadie puede satisfacer. Me acuerdo la historia de un psiquiatra en Francia, décadas atrás. Se dice que era un joven psiquiatra que tenía a sus niños y estaba muy contento porque ese viernes, ese día, ellos iban a ir al gran circo que había llegado a París con el famoso payaso, el gran Grimaldi. Y por supuesto, cuando este hombre iba, multitudes iban y llenaban los estadios, los coliseos, porque el espectáculo del gran Grimaldi, su circo, era fabuloso. Así que él estaba todo emocionado, amigos y con niños también iban a ir juntos. Cuando de pronto ya casi estaba por irse para su casa temprano, cuando llegó una llamada. Y la llamada era de una persona que está en posición de autoridad sobre él en la entidad médica en que trabajaba. Y le dice, mira, necesito que me atiendas un paciente. Es una persona muy importante, una persona que muy reconocida, está de paso por París y necesita ver a alguien que está en una situación desesperada, así que te llamo para que lo atiendas. Y entonces él no le quedó más remedio que esperar. Y por supuesto la persona llegó y él estaba desesperado, ansioso de deshacerse de él porque pues quería irse al espectáculo. Y se sentó y escuchó a la persona por unos 45 minutos. Y después de escucharle, él le dijo, mire, su situación es delicada. Usted sufre posiblemente de una depresión clínica. Usted necesita cuidado intensivo y sobre el tiempo. Yo no puedo hacer nada por usted ahora mismo, excepto escucharle. Y como usted está de paso, no lo voy a volver a ver. Lo que yo le sugeriría, y yo sé que es una pequeña... un pequeño vendaje en una herida más profunda, pero lo único que le diría, mire, en esta noche, por lo menos, hasta que usted regrese de donde es y busque un psiquiatra reconocido que lo trate, yo le sugiero, mire, distráigase,
entreténgase, haga algo para salir de esta situación en que usted se encuentra. Así que, ¿por qué no va al circo y ve al gran Grimaldi? Le prometo que usted va a pasar un tiempo espectacular, delicioso, entretenido. Usted lo va a disfrutar, se va a olvidar por un momento de sus problemas, y ya cuando mañana viaje o llegue al lugar de su destino, entonces con más calma puede atender su situación. Es más, le dijo, tengo un amigo para quien yo había comprado boletos que él no puede ir, yo le doy un boleto gratis. Imagínense, le doy un boleto gratis para que usted vaya a ver al gran Grimaldi, y se lo puso en la mano. El hombre lo tomó, lo miró, sonrió, se lo puso otra vez sobre el escritorio y le dijo, gracias, pero no gracias. Pero entiendo lo que me está diciendo. Yo, mire qué hago. Y se levantó, caminó hacia la puerta, abrió la puerta, llegó a salir. Cuando se dio la vuelta y le dijo al joven psiquiatra que estaba recogiendo sus cosas para ya salir corriendo, oh, por cierto, yo soy el gran Grimaldi. Y salió de allí. Y lo que eso ilustra es sencillamente de que otra vez tienes a Nicodemo, el hombre que debería tener todas las respuestas, pero que él mismo tenía preguntas en su corazón. Y por eso viene a Jesús, porque él quería encontrarse con él. Nota que la conversación empieza y Nicodemo empieza tratando de establecer un puente de comunicación. Le dice, mira, con sinceridad, no en adulación, parece. Le dice, Señor, nosotros sabemos que tú eres un maestro y sabemos que vienes de Dios, porque las obras que tú haces, las señales que tú haces, nadie que no venga de Dios las puede hacer. Y Jesús lo detiene en ese instante, porque él sabe que él está tratando de establecer un puente que para Jesús es innecesario. Porque Jesús ama a Nicodemo desde el momento que lo ve. Y Jesús quiere llegar al corazón de Nicodemo, como Jesús quiere llegar al corazón tuyo, al corazón mío y al corazón de cada persona. Jesús lo mira y le dice, mira, esto es lo que tú tienes que entender. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, Jesús se da cuenta que lo que está en el corazón de Nicodemo es hambre y sed de ver el reino de Dios. Él ha escuchado lo que Jesús está haciendo y él quiere convencerse que Jesús es ese Mesías, ese rey que esperan, ese rey que traerá la paz, ese rey que traerá la salvación al pueblo judío y a él personalmente. Y él entiende eso instintivamente y él quiere entrar, él quiere verlo, pero no está seguro y él ha venido a convencerse. Y Jesús le dice, mira, yo sé que tú quieres ver el reino de Dios, pero hay algo importante que tú tienes que hacer. Y después que le dice el qué, le va a decir el cómo. Pero empecemos por el qué, el reino de Dios. Él quiere ver el reino de Dios. Como les dije, todos los judíos anhelaban la venida del reino. Ellos lo deseaban con ansiedad. Pero ahora Jesús les está diciendo que para él ver el reino de Dios es necesario un nacimiento espiritual. Un nacimiento espiritual. Tienes que nacer de nuevo, nacer de arriba. La expresión griega podría traducirse de cualquiera de las dos maneras. Pero Jesús se refiere a un nacimiento espiritual. Y él, por supuesto, no lo entiende. Él le dice, pero ¿cómo es posible nacer de nuevo, volver a nacer otra vez? ¿Cómo es posible que yo pueda entrar en el vientre de mi madre? O una persona adulta, una persona vieja puede entrar en el vientre de su madre. Evidentemente, él está pensando en sí mismo, porque él ha venido por sí mismo. Él no es el fariseo, miembro del Sanedrín, que ha venido para interrogar, indagar, investigar si Jesús es legítimamente un rabino de confianza en quien el pueblo de Dios pueda descansar. Él no ha venido a inspeccionar a Jesús, él ha venido a buscar a Jesús para ver si Jesús puede satisfacer la necesidad que él lleva por dentro. Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Y es un nacimiento espiritual. Es un nacimiento espiritual. En otras palabras, mira, cuando el hombre peca, Adán y Eva, y el pecado entra en el mundo, el ser humano murió espiritualmente. En otras palabras, aquella íntima comunión que nosotros teníamos con Dios fue cortada, cercenada, fue truncada. Y se creó un abismo entre nosotros y Dios. Y el hombre a través de la religión siempre ha tratado de alcanzar a Dios, pero nunca lo ha logrado hacer. Dios también.
en su deseo de misericordiosamente mirar al hombre, Él se ha revelado a sí mismo y ha establecido los puentes a través del cual el hombre puede venir, no como mejor le parece, sino como Dios necesita que Él venga. Y lo que Él está diciendo es, mira, tiene que haber una transformación interior en ti. Tiene que haber ese hombre espiritual, ese espíritu que está dentro de ti, tiene que volver a nacer espiritualmente, tiene que venir a la vida, tiene que ser regenerado, tiene que ser nacido otra vez para que pueda experimentar el reino de Dios. Tú no puedes ver el reino de Dios a menos que Dios primero haga una obra espiritual en ti. Entonces, si tú quieres ver el reino, tienes que entender que así como un bebé no puede hacerse nacer él mismo, en el vientre de su mamá no hay un botón que él dice jora y un botón y entonces desciende el elevador y él viene al mundo. El niño no tiene control de eso. Hay fuerzas alrededor de él en la biología de su mamá, fuerzas colaborativas que en el momento oportuno se facilita que el niño nazca sin que el niño tenga nada que ver al respecto. Bueno, de igual manera, hay un nacimiento espiritual donde Dios tiene que hacer algo en nosotros y donde nosotros no podemos lograrlo o obtenerlo por nuestros propios méritos o por nuestras buenas obras. Y entonces la pregunta que le va a decir, Señor, entonces, ¿cómo se hace esto? Y ahí es donde Jesús va a pasar al cómo. Ya no le dice para ver el reino de Dios. Ahora Jesús lo está subiendo en una escalera. Primero ver el reino de Dios. Después para entrar en el reino de Dios. Y finalmente para vivir en el reino de Dios. Tenemos que entrar estos 3 pasos. El primero es tienes que nacer de nuevo. El segundo punto es este. Para entrar al reino de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Jesús le dice tienes que nacer del agua y del Espíritu. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Y entonces Él le va a decir, ¿y qué significa eso? Él le va a decir, ¿qué significa nacer? En el verso 5 lo decía, de cierto, te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar, no ver, sino entrar en el reino de Dios. Por supuesto, algunos piensan que el agua es una referencia al bautismo. Pero sin embargo, en este contexto no parece ser la expresión porque el bautismo meramente no salvaba a nadie. Este nacimiento espiritual tenía que ser algo que iba más allá del mero bautizarse, ¿no? Aunque obviamente el arrepentimiento estaba a veces implicado en el bautismo, pero algo sobrenatural tenía que suceder de parte de Dios, que no fuera nuestra acción de bautizarnos, porque otra vez no es por mérito, no es por buenas obras. Bueno, cuando nosotros miramos las referencias bíblicas al agua, muchas veces hay una referencia a la palabra de Dios. Por ejemplo, en Efesios 5:26 se nos dice que la iglesia fue purificada en el lavamiento del agua por la palabra. Y en Ezequiel 36, 25 y 26, Dios prometió: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo, pondré espíritu dentro de vosotros. En otras palabras, está describiendo ese proceso de salvación donde Dios nos da un nuevo corazón, el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros, pero todo comienza cuando Dios, a través de su palabra, nos hace nacer de nuevo. La palabra de Dios, cuando nosotros escuchamos el mensaje evangelístico y entendemos, y la palabra de Dios llega a nuestro corazón y crea una convicción y una necesidad, y estamos conscientes de que somos pecadores, de que estamos destituidos de la gloria de Dios, de que nos hemos apartado como una oveja del buen pastor, cuando reconocemos nuestros pecados por medio del mensaje evangelístico que hemos escuchado, es como si el agua de Dios nos estuviera dando esa limpieza. Cuando nos arrepentimos y venimos a Él, es cuando comienza este nuevo nacimiento. Pero nota que Jesús le dijo por el agua, pero también le dijo por el Espíritu. Le dijo por el Espíritu. Y es porque esta obra tiene que ser sobrenatural. Cuando tú vienes a Jesucristo hay una acción divina, donde el Espíritu de Dios nos transfiere del reino de las tinieblas al reino de su admirable luz, donde Él viene a morar a nuestro espíritu, y el que se une al Señor, un espíritu, y llega a ser con Él. El Espíritu de Dios y nuestro espíritu se fusionan, donde somos santificados en lo más profundo de nuestro ser,
Y eso es donde a través de venir a Cristo nosotros somos salvos. De manera que Él le dice, para venir a mí tienes que entender que el Espíritu Santo es el que obra en ti ese querer y hacer. Y el Espíritu Santo es el que hace el milagro, donde de pronto tú naces de nuevo por el Espíritu de Dios, en respuesta al mensaje de la palabra de Dios. Por supuesto, Nicodemo escucha esto, pero todavía no lo capta. Todavía él está confundido. Él le dice, pero ¿cómo puede hacerse esto? Entiendo lo que estás diciendo, pero no lo entiendo. En otras palabras, te escuchas, pero no, todavía espiritualmente no lo percibo. Y Jesús le dice, pero tú eres un maestro. Se supone que esto es lo que tú estás enseñando al pueblo judío y tú mismo no lo entiendes. Y ahí es donde Jesús entonces le va a decir, mira, ya hemos visto lo que significa ver el reino de Dios. Ya hemos visto lo que significa entrar al reino de Dios a través de ese nacimiento espiritual. Pero para tú realmente llegar a ser parte del reino de Dios y vivir bajo el dominio de ese reino, tú tienes que tener un encuentro conmigo. Tú tienes que tener un encuentro conmigo y poner tu fe en mí, porque yo voy a ser tu Salvador. Y Jesús se lo va a ilustrar de la manera más sencilla. Le va a llevar a las páginas del Antiguo Testamento, al libro de Números, capítulo 21, versos 4 al 9, donde se nos relata aquella historia de que el pueblo de Israel ha pecado contra Dios y viene el castigo de una serie de serpientes que vienen y los atacan. Y por supuesto ellos no saben qué hacer, las serpientes están mordiendo a multitudes que están muriendo. Y entonces Moisés clama a Dios y Dios le dice a Moisés, quiero que edifiques una estatua, una figura, moldees una figura de una serpiente y la pongas delante de la gente. Y la gente va a mirar a la serpiente, la imagen que tú has edificado. Y aquellos que pongan su fe en esa serpiente van a ser sanados, van a ser salvos. Y Moisés lo hace y el pueblo cree y muchos son sanados y de pronto se termina la plaga de la serpiente. Y Jesús le está diciendo, así como esa serpiente fue levantada en el desierto, de igual manera el Hijo del Hombre va a ser levantado. Va a ser levantado, no le dice en una cruz, pero va a ser levantado en una cruz. Y todo el que mire al Hijo de Dios también será salvo. Los que crean en Él. Jesús le está anticipando a Nicodemo. Le dice, mira, tú quieres ver el reino de Dios. Tú quieres entrar al reino de Dios. Tú quieres vivir en el reino de Dios. Tú tienes que pasar por esa puerta que soy yo. Y cuando yo sea levantado en esa cruz, es que tú vas a entender que solamente mirando a la cruz es que tú vas a ser salvo. Ahora hay una pregunta que todavía se queda. Y es una pregunta que yo muchas veces me hice leyendo este pasaje. ¿Por qué Dios escoge una serpiente para que el pueblo mire a la serpiente y sea salva? ¿No es la serpiente un símbolo de maldad? ¿No es Satanás descrito como la serpiente original? ¿No es el pecado mismo símbolo de esa maldad? ¿Por qué Dios escoge eso y luego lo hace un tipo o una sombra de lo que sería su propio hijo? ¿Por qué lo haría de esta manera? Y la respuesta es evidente. Cuando Cristo fue levantado en esa cruz del Calvario, Jesucristo, el Hijo perfecto del Dios viviente, sobre Él fue puesto todo el peso del pecado del mundo. Sobre Jesús fue puesto toda la maldad. De hecho, de una manera misteriosa, la Biblia nos dice que Jesús se hizo pecado por nosotros. Y todo el castigo y la maldad de Dios sobre nuestros pecados vino sobre Él. En otras palabras, cuando tú miras la cruz o mirabas en cierta medida Satanás, Jesús se transforma, no en Satanás, se transforma en algo que es todo lo contrario de lo que Dios es. Porque tal es el sacrificio que Él tiene que hacer, que el mismo Padre tiene que darle las espaldas. Y el mismo Padre que lo amaba tiene que dejar que su Hijo sufra a solas. Y por eso desde esa cruz Jesús va a decir esa declaración que es la única vez
donde Jesús le habla a Dios y no le llama Padre. Y es cuando Jesús va a decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Citando el Salmo 22. Pero es porque ha habido una terrible desconexión entre el Hijo amado de Dios y el Padre. Y la desconexión es porque Dios ha puesto sobre él el pecado de la humanidad para quitar el pecado del mundo en un solo día. Y por eso Cristo era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Para Nicodemo es una imagen que él va a entender. En ese momento él va a escuchar a Jesús y por supuesto la conversación continúa y en próximos días seguiremos hablando de los versos que faltan, especialmente Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio la vida de su Hijo su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero él le revela todo eso a Nicodemo. Él le da una revelación del propósito de Dios. Y Nicodemo va a recibir esa enseñanza como una semilla que se va a plantar en su corazón. Y cuando los eventos que faltaban, porque por supuesto Jesús está aquí en el primer año de su ministerio, pero a medida los eventos siguieran transcurriendo y Nicodemo siguiera viendo y observando y todo llegara a ese punto apoteósico y climático culminante cuando Jesús finalmente sería arrestado y lo llevarían y allí estaría Nicodemo tratando de defenderlo, y cuando finalmente Jesús fuera levantado en la cruz del Calvario y cuando de pronto el cielo se pusiera negro como el betún y de pronto aquel clamor de Jesús se escuchara como un estruendo en medio de aquella densa oscuridad y aquel manto que estaba en el templo se rasgara en dos y de pronto hubiera aquel terremoto y de pronto Nicodemo se diera cuenta posiblemente de que eso era lo que Jesús le estaba diciendo. Él sería levantado, todos le mirarían a él y aquel que en él creyera sería salvo. Y seguramente que en ese momento Nicodemo posiblemente vino a Jesús. Y es lo más probable que Nicodemo y José de Arimatea y algunos otros, aun miembros del Sanedrín, pusieron su fe en Jesucristo. Lo cierto es esto: Nicodemo vino a Jesús porque estaba buscando. ¿Estás tú buscando? ¿Tienes tu hambre y sed de Dios en medio de esta terrible pandemia que parece que está concluyendo, pero que todavía estamos viviendo los estragos de todo lo que ha pasado, decisiones que se han hecho aquí en la ciudad y todo lo demás? ¿Entiendes tú que este es un tiempo donde Dios está permitiendo tantas cosas para que tú te centres en Él y lo busques? Si tú eres un creyente y no estás buscando a Dios, es hora de empezar. Si tu corazón está cargado o te has enfriado, has permitido que esa tibieza malévola se acomode en nuestros corazones, de pronto esa tibieza espiritual, es hora de despertar, es hora de decir: no, Señor, yo te necesito. Quítame esto, Señor, y ayúdame a buscarte de todo corazón. Y si tú no conoces a Jesús y tú como Nicodemo estás buscando y tú sientes que en tu corazón hay un vacío y tú estás buscando esa paz y estás buscando esa felicidad y estás buscando ese amor que solamente puedes encontrar en Dios y tienes esa hambre de Dios y no lo puedes expresar, este es el tiempo de tú acercarte como Nicodemo, tal y cual eres, y hablar con Dios y decirle: Dios mío, te necesito, ayúdame a encontrarte, ten misericordia de mí, te abro mi corazón, te necesito. Y si tú vienes a Jesús, yo te aseguro, nadie que viene a Jesús es echado fuera. Jesús está cerca de ti. Él está más cerca de ti que la piel que tienes puesta en tu cuerpo. Jesucristo está en todas partes. Él es omnipresente, Dios es omnipresente. Pero Jesús está cerca de ti. Él está cerca de ti porque Él te está buscando. Jesús también es un buscador. Él es un rastreador. Y Él te busca a ti para que tú le conozcas. Y cuando tú pausas y miras arriba, le dices: Señor, te necesito, Jesús está ahí. Si tú deseas recibir a Jesucristo como tu Salvador,
Si quieres ver el reino de Dios, entrar al reino de Dios y vivir en el reino de Dios, te ofrezco la oportunidad de que vengas a Cristo y lo recibas como tu Salvador. ¿Cómo lo hacemos? Con una breve oración, donde le pedimos a Dios que venga a nuestras vidas, perdone nuestros pecados, nos limpie de todo mal y nos haga sus hijos y sus hijas en el reino de Dios. Nicodemo era muy religioso, pero necesitaba ese nuevo nacimiento. Todos lo necesitamos. Vamos a orar. Dile a Dios: Padre nuestro que estás en los cielos, vengo a ti tal como soy, te necesito, Señor. Ten misericordia de mí, dile. Ten misericordia y perdona todos mis pecados, Señor. Lávame de toda mi maldad. Ven a mi vida, ven a mi corazón. Cámbiame, hazme la persona que tú quieres que yo sea y que no puedo ser por mí mismo. Cambia mi corazón, cambia mi vida. Dame un nuevo comienzo. Quiero nacer de nuevo. Gracias por morir en la cruz del Calvario. Creo que tú eres el Salvador del mundo y te recibo como mi Salvador personal. Gracias por venir a mí. Si tú hiciste esa oración, la repetiste, entonces yo te invito a que me permitas orar por ti, Padre. Mira el corazón de cada persona que ha sido tocado por este mensaje y ha querido dar ese paso de venir a ti, Señor. Yo sé que tú viniste para que ellos tuvieran esta oportunidad y tú no deseas que ellos se pierdan, se vayan al infierno, sino que te conozcan a ti. Ven y sálvalos aquí y ahora, porque tú eres fiel a tu palabra. Ven a sus vidas, cambia sus vidas. En el nombre de Jesús, bendíceles. Y no permitas que el enemigo les robe la semilla que estás plantando hoy en sus corazones. Y Padre, si hay cristianos que necesitan reconciliarse contigo, yo te pido, Espíritu Santo, que toque sus corazones y pongas ese mismo deseo, esa sed ardiente de buscarte a ti, porque tú te dejarás encontrar y tú les bendecirás con tus abundantes riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre, perdónales, restáurales, levántales, fortaléceles. Dale un nuevo comienzo también a ellos, para que caminen contigo con una conciencia limpia y un corazón perdonado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Amados, quiero enviarte con la bendición acostumbrada, porque Cristo te ama tanto, Dios te ama tanto, el Padre mismo te ama. Tú eres conocido por Él, hasta los cabellos de tu cabeza están contados. Si eso no es amor, dime qué es amor. Jehová te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad